Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo curso y con él a una edición más del programa Educación al Rescate. El ciclo de entrevistas organizado por la Universidad Nebrija, donde en cada sesión charlamos con profesionales de diferentes áreas de conocimiento y donde analizamos temas de la actualidad vistos desde una perspectiva educativa. Me complace saludarles un año más desde la ciudad de León, en la que estamos reunidos con algunos de los profesionales de la educación de esta localidad. Un encuentro que cumple ya su quinta convocatoria, por lo que aprovecho para agradecerles su asistencia año tras año. Y he de decir que hoy, mucho más porque está cayendo lo más gordo ahí fuera. Así que, de verdad, muchas gracias. Sin olvidarnos, por supuesto, de todas aquellas personas que nos están siguiendo a través de nuestras redes. Quiero que sepan que sin su apoyo esto sería inviable. Gracias, de verdad. Asimismo, en nombre de la organización de este evento, quisiera agradecer a doña Mercedes Escudero Pérez, concejala de Educación, Turismo e Igualdad del Ayuntamiento de León, y a don Gregorio Martínez Garrido, director de Relaciones Institucionales de la Universidad Nebrija, su apoyo a esta iniciativa. Y sin que sirva de encerrona, voy a agradecerles que nos dediquen unas palabras. Así que, sin más dilación, voy a dar paso a la señora concejala, doña Mercedes Escudero Pérez. Gracias. Pongo las gafas porque si no. Buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, quiero excusar al alcalde de nuestra ciudad, que por motivos de agenda no ha podido asistir a este acto. Es un verdadero placer acompañaros en esta quinta edición de Educación al Rescate. Para nosotros, como ciudad, es un orgullo que León acoja una jornada de este nivel, que se ha consolidado desde 2018 como un espacio de referencia para la reflexión y el diálogo entre profesionales de la educación. Desde el Ayuntamiento de León y concretamente desde la Concejalía de Educación, valoramos especialmente iniciativas como esta, que no solo ponen sobre la mesa los retos actuales del sistema educativo, sino que también nos ofrecen herramientas y enfoques que repercuten directamente en la calidad de la enseñanza. La temática elegida para este año, el agotamiento emocional y el síndrome de burnout educativo, es especialmente relevante, porque cuidar de quienes educan es también cuidar del futuro de nuestras niñas, niños y jóvenes. Quiero felicitar a la Universidad Nebrija por la organización de este encuentro, agradecer a Yolanda Ferrero su participación y, sobre todo, reconocer a todos los profesionales de la educación su compromiso diario con una tarea tan esencial como formar a las nuevas generaciones. Muchas gracias. La última vez que subí a un escenario me caí en la escalera, con lo cual he tenido cuidado en no tropezarme. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Concejala del Ayuntamiento de León, doña Mercedes Escudero, miembros de la comunidad educativa de León, amigas y amigos. En primer lugar, me voy a permitir que, como buenos maestros que sois, sabéis que la redundancia es un valor. Y lo que quisiera es, en primer lugar, agradecer a todos los que habéis venido esta tarde lluviosa de León. Yo me he mojado desde la estación aquí. Me he tenido que secar los pantalones con el secador de la habitación. Es un clásico. Y sobre todo, quiero, en nombre de la rectora de la Universidad, de Montserrat Gomendio, daros la bienvenida a esta quinta edición de las Jornadas de Educación al Rescate. Agradecer, por supuesto, a todos los que estáis aquí, a los que estáis viéndonos online y particularmente a los que habéis hecho posible esto, Marina, a todo el equipo de desarrollo de la Universidad Nebrija, que con tanto cariño y con tanto mimo ha hecho posible esta actividad.
Dejadme que os diga unas cuantas palabras sobre la universidad y sobre el asunto que esta tarde nos trae aquí. Como sabéis, la Universidad de Nebrija es una universidad privada, independiente, que se precia de hacer las cosas bien. Es nuestra marca y nuestra manera de entender la actividad. Y algunos números os pueden dar una idea, lo comentaba con la concejala ahora, de lo que somos. Tenemos 15.000 alumnos, tenemos 60.000 egresados, tenemos 6 facultades, una escuela de negocio, 66 posgrados, 40 grados y 10 doctorados. Yo creo que eso os da una idea de lo que somos, pero fundamentalmente lo que me gusta decir es que somos una universidad con propósito. Y eso lo demostramos y lo hacemos patente en nuestro lema, que es pasión por saber y pasión por emprender. Eso es fundamental lo que somos, es pasión por hacer bien las cosas y sobre todo por contribuir a la comunidad educativa. Sabéis que las funciones clásicas de la universidad son 3, la docencia, la investigación y el compartir y crear y compartir cultura. A mí me gusta hablar de una cuarta, que es que la universidad participe en la conversación pública con todos aquellos problemas que nos afectan. Y yo creo que en particular, es particularmente importante y sobre todo nos tiene que hacer reflexionar, y jornadas como esta nos deben de servir para ello. Yo creo que aquí la charla que vamos a tener con Marina y con Yolanda, que a mí me ha gustado mucho, he leído en la web, que es maestra de profesión y coach por pasión, que es muy bonito. Y de verdad que creo que tu intervención puede servir para aclarar todas aquellas dudas y sobre todo para dar luz en algo que nos preocupa mucho, pero yo creo que de la misma manera que nos preocupa también nos debe de ocupar. Y el hecho de estar esta tarde aquí yo creo que es un buen ejemplo. Sabéis que vamos a hablar del agotamiento emocional y el síndrome del burnout educativo, un fenómeno que no solo afecta al bienestar de quienes enseñamos, sino que también tiene implicaciones profundas en la calidad del aprendizaje y en la salud de nuestras comunidades educativas. El agotamiento emocional, y nos lo van a explicar probablemente con mucho detalle después, es la dimensión central del burnout. Se manifiesta, y muchos desgraciadamente lo hemos podido sufrir en algún momento de nuestras vidas, cuando sentimos que no tenemos energía. ¿Os acordáis del famoso poema de José Agustín Goitisolo cuando decía no puedo más y aquí me quedo? Pues yo creo que esa es la sensación que muchos maestros y maestras, profesores y profesoras hemos tenido en algún momento de nuestras vidas, y por eso creo que es muy importante decirlo y decirlo alto y claro, porque todo eso es el resultado de un estrés crónico sostenido en el tiempo frente a demandas laborales y relacionales que superan nuestros recursos personales. En el caso del profesorado, como sabéis mejor que yo, esas demandas incluyen la gestión la gestión emocional del aula, la atención a la diversidad, la presión de los resultados académicos y muy a menudo la falta de reconocimiento o apoyo institucional. El burnout, como sabéis, afecta a quien lo padece, como no, pero también a todo el alumnado y al conjunto de la comunidad educativa, con lo cual creo que eso hace que sea necesario que organicemos actos como este para hablar de ello. La pregunta esencial que me hago es, y que esta tarde espero que podamos salir para nuestras casas con una cierta respuesta, es ¿qué podemos hacer? ¿Cómo enfrentarnos al agotamiento emocional en nuestras escuelas?
La evidencia nos dice que las intervenciones más eficaces son aquellas que combinan estrategias de carácter individual y los cambios organizacionales, es decir, que tiene que venir de nosotros, pero también del conjunto de la organización, que tiene que ser consciente de que tiene que hacer cambios profundos, fundamentalmente de cultura, dentro de los centros para impedir o mitigar este fenómeno. El reconocimiento y el apoyo social son también factores protectores muy poderosos. Si me permitís, en última instancia, cuidar el bienestar del profesorado no es un lujo ni un tema secundario. Es una condición necesaria para la sostenibilidad de nuestro sistema educativo, porque un docente emocionalmente agotado difícilmente puede generar un entorno de aprendizaje emocionalmente seguro. Termino ya. Y me gustaría invitaros a reflexionar sobre una idea simple y al mismo tiempo creo que poderosa. El bienestar de los docentes no es solo bienestar personal, es también bienestar educativo. Cada vez que la comunidad educativa cuida a su profesorado, está cuidando el corazón mismo del aprendizaje. Y humildemente eso es lo que pretendemos hacer esta tarde, reflexionar sobre esta cuestión y en la medida de lo posible contribuir a la mejora de nuestro sistema educativo en León, en España y en el mundo. Muchas gracias. Bien, pues ya solo me queda presentaros a la que va a ser mi compañera de sillón esta tarde. Muchos de aquí la conocéis. Yolanda, por favor. Bueno, vamos allá. Oye, en 3 introducciones que hemos hecho, la palabra agotamiento ha sonado unas cuantas. Y las que quedan. Y las que quedan, ¿verdad? Sí, y las que quedan quedan. unas cuantas, sí. Bueno, pues lo que voy a hacer inicialmente, como hago en todas las sesiones, es presentarte, pues un poco también para conocer más de ti. Bien, Yolanda Ferrero es maestra de profesión y mamá de 2 adolescentes de 13 y 16 años, casi nada. Desde hace más de 7 años se dedica al coaching en León, donde cuenta con su propia consulta. Allí acompaña a niños, adolescentes, familias y parejas, pero también mantiene un contacto constante con la realidad de las aulas y, sobre todo, con el mundo laboral en general, impartiendo talleres y formaciones en colegios, institutos y empresas que buscan mejorar la comunicación y la gestión emocional de sus empleados y equipos. Apasionada de las personas y del coaching, su trabajo busca ofrecer herramientas prácticas para mejorar las relaciones y el bienestar en los distintos ámbitos de la vida. Está muy presente en redes sociales, desde donde intenta dar algunos consejos útiles, entretener y aportar valor, que al final también es la utilidad que deben tener estas herramientas. Y yo creo que si no lo hacéis, podéis seguirla en Instagram con la dirección Yolanda Ferrero Coach. Os lo recomiendo. Gratamente. Gracias. Yolanda, bienvenida. Muchas gracias, Marina. Pues vamos a comenzar. Vamos a seguir hablando de agotamiento y agotamiento, sin agotarles, por supuesto. Bien, en los últimos años, el agotamiento emocional se ha convertido en una sombra silenciosa que recorre las aulas. Detrás de cada clase planificada, de cada evaluación corregida a medianoche y de cada intento por motivar a los estudiantes, hay docentes que enfrentan una carga emocional cada vez más pesada. Pero este desaliento no solo afecta a docentes, como bien decía Gregorio, sino que también ha comenzado a hacerse visible dentro de las familias, que sin que se nos olvide, pues lógicamente son el primer espacio educativo de toda persona. La educación en el hogar se ha convertido en un desafío constante. La conciliación entre el trabajo, las tareas escolares y la vida familiar genera una sobrecarga, pues que lógicamente puede desembocar en un agotamiento emocional y sentimientos de insuficiencia para todos. Este agotamiento emocional familiar no solo repercute en la salud mental
de los adultos, sino que también impacta en la dinámica educativa de todos los profesionales y también afectiva de cara a los niños y adolescentes. Cuando los padres o madres se sienten saturados, la comunicación se tensa, la paciencia disminuye y la motivación por aprender se ve bastante afectada. Nos encontramos entre dos figuras totalmente diferentes, pero complementarias entre sí. Y sobre todo dentro de lo que es la vida escolar de cualquier estudiante. Por un lado tenemos a las familias, cuidadores, lidiando con una presión continua por acompañar a sus hijos, pero también tratan de adaptarse, pues sobre todo a las nuevas tecnologías, a todos los factores externos que hoy nos rodean. Y por otro lado, creo que podemos hablar de un profesorado pues un poquito cansado por la sobrecarga laboral, la presión administrativa y a veces la escasez de recursos. Cuestiones que han llevado a muchos docentes a que se sientan emocionalmente exhaustos. Yolanda, quiero darte paso a ti, que al final eres la protagonista de esto. Como profesional del coaching familiar y educativo, entiendo que te enfrentarás a estas circunstancias diariamente. Así es. Así que lo que sí que me gustaría es que nos dieras tu opinión al respecto, pues un poco desde las dos perspectivas. Muy bien. Bueno, hola a todos, en primer lugar. Yo creo que lo que estamos hablando no deja de ser un reflejo de lo que pasa en la sociedad, ¿no? Los profes son personas y tienen responsabilidades en casa, tienen hijos, tienen familia y también tienen problemas, ¿no? Y todo eso al final lo llevamos al aula sin darnos cuenta. Es complicado a veces dejar eso en casa, ¿no? Y llegar al aula y olvidarme de esa parte que también me afecta, ¿no? Como profesor. Yo creo que la sociedad está hablando de que hay un problema generalizado de agotamiento emocional, que es el burnout, es agotamiento y un estrés crónico que se alarga en el tiempo. Es un cansancio tanto físico como mental, que no se pasa cuando descansamos, ¿no? Cuando dormimos, sino que es algo que, aun descansando, lo seguimos manteniendo en el tiempo, ¿no? Y pasan los días y no nos sentimos mejor. Yo creo que es una señal de alarma cuando estamos sintiendo todo esto, que creo que de la gente que estamos aquí, que levante la mano, ¿quién ha sentido esto alguna vez? Yo creo que, vamos, no sé si alguien no lo ha sentido en algún momento puntual, veo que la mayoría lo hemos sentido, porque es algo que nos afecta a todo el mundo, yo creo, ¿no? Es complicado. Y aquí lo importante es fijarnos que esto es una señal de alarma que nos está diciendo algo. Tenemos que parar, tenemos que reflexionar porque hay algo que no estamos haciendo bien, ¿vale? En el caso de los profesores, ¿qué podemos reflexionar? Tenemos que pensar cómo estamos educando, tenemos que conectar con nuestro objetivo y nuestra vocación, que recordar un poco por qué decidimos en un momento dado ser profesores, ¿no? A veces se nos olvida. Van pasando los días y tenemos tanta burocracia, responsabilidades, aulas sobrecargadas, niños con dificultades educativas a los que no llegamos, falta de apoyo, ¿no? Todo esto imagino que lo sentís a diario. Pero tenemos que conectar con esa parte vocacional, que creo que todo el mundo que está aquí lo tiene, porque los que no están aquí serán los que no tienen esta vocación, entiendo, porque no han venido, o sea que no les importa tanto este tema, ¿no? Entonces, conectar con esa vocación. ¿Por qué decidí un día ser profesor? ¿Por qué decidí ser maestro? ¿Por qué decidí ser padre o madre? ¿No? Podía no haber elegido otra profesión, ¿no? Y conectar con esa vocación va a hacer que yo me replantee también cómo doy las clases, cómo las estoy dando. Las estoy dando como por rutina, una clase magistral, voy allí a exponer mi teoría, ¿no? Eso no conecta. Eso realmente no conecta con los alumnos y hace que los alumnos, los niños estén desconectados, ¿vale? Si yo siento agotamiento emocional, lo que va a pasar es que transmito ese desapego con los alumnos, ¿no? El niño se desconecta de mí y yo me desconecto de él, ¿vale? Este niño va a bajar el rendimiento y a continuación va a tener mal comportamiento, va a empezar a hablar con los compañeros, va a empezar a molestar. Eso va a llegar a las familias, ¿no? Y las familias van a venir al colegio a quejarse del profesor. Y esto es una rueda, como podéis comprobar,
bastante complicada, porque eso hace que al final me repercute a mí porque tengo todavía más agotamiento, al final tengo niños en clase que se comportan mal y todo esto al final fue una rueda complicada de gestionar, ¿no? Que va sumando más estrés, más ansiedad, ¿no? Y tenemos que estar atentos a los síntomas que podemos sentir, como pueden ser la ansiedad, el estrés, el insomnio, la falta de motivación, la falta de conexión con los alumnos. Todo eso son síntomas que me hacen ver que tengo que pararme y decir qué está pasando, qué puedo hacer diferente, cuáles son las causas de este agotamiento. Son causas personales mías, de mi casa, tengo problemas familiares, de pareja, ¿no? O son causas que tienen que ver con el centro escolar, tienen que ver con sobrecarga de trabajo, con falta de recursos, con tema de nos bombardean con burocracia, papeleo, y esto al final impide que yo me encargue de lo importante que es estar con mis alumnos, llegar a ellos, conocerles, trabajar la educación emocional en el aula. Todo esto al final, veis que es una rueda que hace que todavía se complique más, ¿no? Y un poco hablábamos ayer, lógicamente, bueno, pues quedamos para charlar acerca del día de hoy. Y es cierto que comentábamos pues ese plus sobre el que los profesionales ahora mismo tienen que trabajar, que es esa parte de educación emocional en la que antes probablemente no reparábamos tanto, ¿no? Claro. Ahora mismo poníamos un ejemplo un poco bobo, ¿no? Y decíamos, ahora pues si yo necesito buscar el nombre de las sierras de toda España, doy a internet y me van a salir una por una enumeradas. Total. Pero claro, si yo tengo que tratar un problema emocional con un alumno, eso ni ChatGPT lo va a solucionar a día de hoy, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues es cierto que quizás esa figura ha evolucionado de otra manera. No sé si mejor o peor. Claro, Yolanda. claro. Lo ideal es que evolucionara. El tema es que, si os fijáis bien, yo me acuerdo cuando yo iba al colegio, ¿vale? Yo estudié en el Colegio Quevedo, no sé si hay algún profe de este colegio. Las aulas eran pues una pizarra, ¿no? Unas mesas, unas sillas y ya. Y es que fijaros cómo es un aula ahora. Exactamente igual. O sea, no hemos evolucionado ahí. O sea, no hay mucho avance. No nos hemos adaptado a una sociedad de cambio que tenemos ahora mismo. Tenemos pizarra digital, que está muy bien, ¿no? Sí. Pero al final tenemos a niños sentados en pupitres, queriendo que estén calladitos, sentaditos y bueno, que estén atentos, ¿no? Que lógicamente queremos explicarles cosas y queremos que estén atentos. Pero es que al final, ¿dónde está ahí la ilusión por aprender de los niños? ¿Dónde está ahí que yo me involucre emocionalmente con esos niños? Que yo sepa cómo es su vida, cómo son, qué les interesa, qué les gusta. Todo eso es importante. Claro que sí. Y respecto a esto, a mí sí que me gustaría hacer hincapié, sobre todo, ahora que lo comentamos, en la actual figura del maestro-profesor. Porque yo sí que me pregunto una cosa, y es, ¿cómo ha cambiado esa imagen, ¿no? que tenemos de ese profesional? Hemos dejado de que pase de ser un referente para una familia a muchas veces un enemigo. No sé. Y eso yo creo que también contribuye mucho al desgaste emocional, profesional, por supuesto, y al de las familias a lo mejor simplemente impotencia, ¿no? Pues claro. El no saber afrontar esa relación, no sé. Yo no sé lo que tú piensas, no sé si consideras que la figura del maestro, profesor, ha perdido autoridad en los últimos años, ha perdido relevancia en la sociedad, o no sé, incluso ante los niños y a los adolescentes me consta que sí, porque nosotros trabajamos también mucho con ellos y a veces se ve y dices, jolín, ¿por qué? ¿Qué pasa aquí? Tú ves que no hay ese respeto al profesor. Muchas veces pasa. Y a lo mejor no hablo del respeto a cómo comportarse en una clase, que a veces también, sino a la figura de esa profesión y mucho más al reconocimiento social. A mí me parece importantísimo. Quiero decir, no se lo damos a los médicos. Claro. Es decir, es que el profesor, el maestro, constituye la educación, parte de la educación de tu vida. Totalmente. Y creo que se ha deteriorado un poquito. Claro, no sé. Sí. Es mi opinión, ¿eh? Sí, estoy contigo en eso, Marina. ¿Qué opino yo de esto? Mira, al final,
Es verdad que ahora tenemos derecho a opinar de todo. Mirad las redes sociales, entramos en un perfil de una persona y nos vemos libres de poderle decir: estás gordo, estás delgado, tus hijos porque comen dulce, porque le das... O sea, esas cosas están pasando en las redes sociales, ¿no? Y luego también veo que muchos padres confunden el tema de involucrarse en la educación de sus hijos, ¿no?, con ya inmiscuirse en una tarea que no le corresponde, que es llegar allí y decir al profe lo que tiene que hacer, lo que tiene que decir y cómo tiene que educar a su hijo. O sea, que es una tarea del profesor. Entonces ahí nos toca poner límites. Tiene que haber un protocolo de, oye, mira, con educación, con asertividad, a esas familias decirles: hasta aquí es tu potestad y desde aquí para acá es mi aula y aquí decido yo cómo educo, qué tareas mando para el cole, porque muchas veces es que no quiero que le mande, van ellos dicen a los profes, ¿no? No quiero que le mandes tareas a mi hijo el fin de semana, que a lo mejor quiero irme de fin de semana y claro, dices tú, bueno, al final es que no podemos estar educando a cada niño de forma personalizada, en fin, de lo que quiera cada padre o cada madre, eso no va a pasar, ¿no? Y tenemos que marcar límites. Y luego, en cuanto a la figura del profesor, también yo veo que antes la figura del profe era como algo que ya la tenían como de serie, ¿no? Es como el profesor, don Roberto. Yo en mi época, don Roberto, doña Carmen, tal, ¿no? Y de hecho me acuerdo que estaban en un pedestal, en una tarima, ¿no? No estaban a la altura de los alumnos, había una tarima y el profesor estaba ahí y tú ibas ahí y le hablabas de usted al profesor. O sea, ya era como, ostras. Y ahora mismo creo que esa figura, esa autoridad, se la tienen que ganar los profesores, porque no la tenéis. ¿Y cómo se gana esa autoridad? Pues se gana trabajándosela, es así. Con los niños, ¿cómo podemos ganarnos que nos tengan ese respeto, ¿no? Pues mira, por ejemplo, con respeto. Respeto es, tengo un grupo de alumnos que considero importantes para mí, les escucho, les permito responder, les permito participar en la clase. Considero que para mí son importantes, me intereso de verdad. Y eso hace que un alumno te pueda respetar, que tengas una autoridad con él, ¿sabes? Y eso creo que es importante. Al final tenemos que ganarnos esa autoridad. Y luego quizás llegar a esa empatía, ¿no? A un grado de empatía con ellos, que nadie dice que sea fácil, pero llegar a un grado de empatía claro, con ellos. Importante. No infravalorando sus problemas, ¿no? Validando las emociones, que hablaremos a lo mejor más adelante si da la oportunidad la entrevista de hablar de esto, que es importante, ¿no? Permitir que el niño entre con las emociones al aula. Estamos educando a la parte racional, el conocimiento, ¿no? Pero ese niño, si viene del patio, donde acaba de discutir con un grupo de compañeros, ese niño no va a estar predispuesto a que yo le enseñe matemáticas. Habrá que poner ese problema encima de la mesa y decir, a ver, chicos, ¿qué ha pasado en el patio? Es más importante, a lo mejor en ese momento, yo no quiero decir perder el tiempo, ¿no? O sea, invertir el tiempo en solucionar ese conflicto que al final estamos enseñándoles empatía, escucha, a lo mejor escuchar al compañero, a pedir perdón, a resolver un conflicto, ¿no? Es más importante a lo mejor que aprender a sumar ese día. Para mí, por lo menos, lo es, ¿no? Entonces, como que no tenemos tiempo para esas cosas que consideramos menos importantes, que al final son las verdaderamente importantes. Porque es que ahora mismo la información la tiene Google. O sea, ¿la figura del profesor cuál es ahora mismo? ¿Transmitir conocimientos? No lo sé, eso ya lo hace Google. O sea, mira el ChatGPT, te puede dar información de los ríos de España, sus afluentes y lo que tú quieras. O sea, la figura ya no es esta. La figura del profesor es ilusionar, es emocionar, es escuchar, es ser líder, es guiar. De hecho, educar, de latín educere, que significa guiar. No estamos guiando, estamos dirigiendo de forma casi autoritaria muchas veces a los alumnos, ¿no? Y lógicamente los niños se desconectan. Es mi opinión. Sí, es verdad. Pues vamos a cambiar un poco de tercio. Venga. Yo tengo un poquito de defecto profesional, pero de carrera. Soy publicista de carrera y siempre me gusta meter esta cuña. Pero bueno,
Yo no sé si han sido conscientes, pero es cierto que en los últimos años estamos siendo testigos de muchísimas campañas publicitarias en contra de la exposición temprana a dispositivos digitales. No sé si a lo mejor les suena, si lo han visto, campañas con lemas tales como "no a la barra libre digital" o "cambia el plan". Cada año, Yolanda, sí que te digo que hablamos sobre esta temática, supongo que con la esperanza de encontrar una solución que creo que todavía no hemos encontrado. Tenemos, ¿no? Pues es difícil. Pero bueno, estamos siendo testigos de la problemática a la que nos enfrentamos ante un uso incontrolado de estos aparatos. Bullying, acoso, adicción al juego online, suicidios, acceso a la pornografía a edades tempranas, enfermedades de salud mental agudizadas por contenidos no aptos para menores, alteraciones del sueño. Y estos son algunos de los problemas reales que encaramos a diario y que entiendo que desgastan. Supongo que desgastan las relaciones entre familia e institución, porque probablemente la institución lo ve de una manera, la familia lo ve de otra, a veces no se ve. Ya. Es bastante difícil. Y creo que en varias ocasiones ponemos el foco en los niños o en los adolescentes, pero la realidad es ¿qué hacemos nosotros? Claro. ¿Somos ejemplo nosotros de...? No sé, de control. Claro, mi pregunta, antes hablabas de los límites. ¿Cómo ponemos límites? ¿Cómo ponemos límites, verdad? Porque a veces resulta muy complicado Claro. decir no. Claro. En realidad, yo lo que veo en las familias, que en general cuesta mucho poner límites en todo, ¿vale? Cuesta mucho que los padres pongamos límites porque nos cuesta ver a nuestros hijos sufrir esa frustración. Pero deberíamos ser el ejemplo nosotros y no lo estamos siendo muchas veces, ¿no? Y luego también hay una contradicción que yo veo, que queremos que los niños... O sea, es que al final hay como una ambivalencia. O sea, queremos que los niños se eduquen con la tecnología, que usen bien los ordenadores, ¿no? Y a la vez no queremos que luego que los usen en casa. O sea, es como un poco complicado gestionar esto, ¿no? Poner límites ahí cuando tienen que hacer los deberes con un Chromebook muchas veces o tienen que usar el ordenador para trabajar, ¿no? Entonces, es complicado. Y luego, ¿por qué es complicado poner límites en casa con la tecnología? Primero, porque lo vemos como algo normal, que cualquier niño tenga un móvil, una tablet. De hecho, cada vez más pronto acceden a la tecnología. Antes era la comunión y ahora pues es que hay niños con 5 o 6 años que tienen de regalo de Reyes una tablet. Yo he llegado a ver en los carritos móviles puestos en la barra, que es una cosa maravillosa. Tremendo esto, ¿no? En un restaurante, verá que las familias colocan allí un tipo de pedestal o tal para colocar la tablet, la familia comiendo y el niño viendo los dibujos y la madre dándole de comer al niño a la boca. O sea, eso es un problemón, ¿vale? Más allá de lo tecnológico, un tema de alimentación inconsciente, que ese niño al final puede tener problemas serios de alimentación, porque está comiendo sin saborear, ¿no? Y luego, que también creo que la comida, hablando un poco de esto, tiene que ver con un ritual familiar donde podemos hablar, conocernos más, no solamente comer, que ingerir alimentos, es un momento de conexión con la familia y al final estamos todos con el móvil en la mesa. Por eso creo que es importante que haya unas normas en las casas, ¿no? Donde digamos, mira, pues en la mesa no hay móvil, ¿vale? En la cama, en el dormitorio no hay móvil tampoco, porque muchos niños, yo lo veo en la consulta, que luego se duermen en clase. ¿Por qué? Es que luego muchos niños se quedan jugando con las tablets en la habitación y los padres no lo saben, porque les están permitiendo que tengan dispositivos al lado de la cama, ¿vale? Atentos a esto, porque me ha pasado con niños en la consulta, que luego tienen bajo rendimiento, les ves con ojeras. ¿Por qué es? Bueno, pues al final la madre se da cuenta de que el niño está cogiendo el móvil para jugar por la noche con los amigos, ¿vale? Entonces, claro, si no ponemos límites, estas cosas pueden pasar, ¿no? Y tienen sus repercusiones luego. Desde luego que sí. Desde luego que sí. Yo creo que es un problema generalizado y que después se extrapola a las aulas. Claro. Un poco también por lo que comentas, ¿no? Claro. Probablemente en casa es donde realmente hay que poner límites, Sí. pero es cierto que a veces no predicamos con el ejemplo. Claro. Entonces,
cómo limitar si uno mismo no se limita. Total. El ejemplo somos nosotros, ¿no? Efectivamente. Primero Así marcar es. límites en casa y no usar el móvil, estar más presentes con nuestros hijos, ¿no? Estar Así es. más atentos a lo que necesitan. Así es, Yolanda. Pues, bueno, pues volvemos un poquito al hilo conductor. Hablar de agotamiento emocional en la educación no solo implica reconocer el malestar del profesorado, sino también reflexionar un poquito acerca del modelo educativo que lo produce. Es necesario que las familias y los centros académicos se encuentren en una zona de confort y de apoyo mutuo, entendiendo que la educación de cualquier menor parte de su propio hogar y que las escuelas y universidades son espacios que complementan con formación y crecimiento académico, personal y emocional. ¿Crees, Yolanda, que exigimos a los jóvenes más de lo que somos capaces de demostrarles, que es lo que estábamos comentando? Mira, justamente hablando de esto, Marina, ¿no? Estamos exigiéndoles que no usen los móviles y si miráramos el tiempo de redes sociales, aquí cualquiera, ¿no? Que saquemos el móvil y lo miremos, pues tendremos más tiempo del que seguramente quisiéramos tener. Entonces, no sé si somos el mejor ejemplo. Y luego, exigimos a nuestros hijos que sean capaces de ser autónomos, ¿no? Que sean independientes, y luego llega el momento y no les dejamos que se equivoquen, que hagan las cosas por ellos mismos, porque el error, incluso dentro del colegio, está como muy penalizado, ¿no? Como no te puedes equivocar, porque al final suspendes el examen, te pongo un negativo, ¿no? Pero al final es una contradicción en sí misma. O sea, queremos que sean creativos, que sean autónomos, que sean resilientes, ¿no? Y luego, en cuanto a la creatividad, puede ser un niño creativo en el aula, ¿no? Había por ahí un experimento que me hizo mucha gracia, que era, tenían que dibujar una margarita a unos niños, ¿no? Y, o sea, perdón, no era una margarita, perdón, ya he chafado el chiste, ¿no? El juego, ¿no? Tenían que dibujar una flor, ¿vale? ¿Y qué flor dibujaron? Una margarita. Mira que no hay flores, ¿no? Porque al final estamos como guiando, dirigiendo un poco a los niños en ese sentido, ¿no? No dejamos que, si mandáramos dibujar a un niño una casa, ¿cómo creéis que la dibujaría? Un tejado, unas paredes, una chimenea, igual con humo, igual un creativo dibuja un poco de humo, un pájaro, ¿no? Pero nadie dibujaría a lo mejor un iglú, una chabola, o qué, o otro tipo, un rascacielos. Es una vivienda igual, ¿no? Estamos dirigiendo la creatividad. Y luego eso, exigimos unas cosas y luego nos comportamos de otra manera muy diferente en las aulas, ¿no? Con un currículum muy cerrado, muy estándar, donde no permitimos que los niños puedan incluso dialogar, hablar, expresar qué opinan o dar su opinión sobre cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un poco la contradicción también. Yolanda, en el ámbito educativo, el burnout o esa quemazón se manifiesta en la pérdida de energía, el desapego emocional, que también hemos comentado, y luego también a veces la disminución del sentido de eficacia profesional. Yo creo que todos los que educamos también necesitamos apoyo, orientación y luego espacios de autocuidado. Hacías un poquito referencia a esto al principio. Y estamos insistiendo en que desde hace varios años educar no es solo transmitir conocimientos, como decías, Ian, sino acompañar emocionalmente a esos estudiantes. ¿Cómo crees que influye el síndrome del burnout educativo en el desempeño docente y sobre todo en esa relación profesor-estudiante-familia? Influye 100%. Influye 100% porque al final no transmitimos conocimientos, pues sí transmitimos, ¿vale? Pero al final lo que los niños van a aprender es lo que yo soy como persona. O sea, yo soy un referente para mis hijos y para mis alumnos, ¿no? Y los niños lo que ven en el profesor es un referente. Y si yo no sé gestionar las emociones porque no sé frustrarme o no sé qué hacer con mi enfado o no sé qué hacer cuando estoy triste, los niños lo que van a aprender es eso, ¿vale? Y tampoco tienen en las familias referentes donde puedan aprender de emociones. Fíjate que es la era de la información y tenemos muchísimas formas de aprender sobre emociones. Tenemos libros, tenemos podcasts, tenemos información en Internet, YouTube, vídeos de todo tipo, ¿no? Pero tenemos tanta información, Marina, que al final no sabemos qué criterios seguir, no sabemos qué disciplina llevar adelante, tenemos mucho lío, ¿no?, con todo eso.
Y se nos complica bastante. Muchos modelos educativos. Al final, vale, tengo muchas corrientes, ¿no? Y al final no sabemos muy bien por dónde tirar, porque tenemos demasiada información y no tenemos claro, que yo creo que es la clave, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que quiero transmitir a mis alumnos? ¿Qué valores, ¿no? O a mis hijos, lo mismo, ¿no? Desde luego. Dejarnos un poco de lado de lo que hagan los demás. Pues mira, a lo mejor padres que hacen X cosa, ¿no? Me parece muy bien, pero yo decido que en mi casa... Me pasa con mis hijos. Mamá, es que en mi clase todos tienen móvil. Me pasó con mi hijo de 3... Bueno, pasó a primero de la ESO, ¿vale? Todos tenían móvil menos él y otra niña. Sí. Y claro, imagínate ese año. Mamá, es que todos tienen móvil menos yo, es que no sé... Ya. Y tienes que ser duro y estar ahí. Al final tienes que un poco irte de lo que los demás hacen. Venite a tu mundo. ¿Qué es lo que yo quiero? Mira, es que lo que yo quiero es esto. Y los demás harán otra cosa, pero me da lo mismo. ¿Sabes? Es complicado, porque tienes que ser un poco fuerte ahí, ¿no? Sostenerte ahí. ¿Pero por qué pasa esto? Yo es una cosa que me alucina. Es decir, nos tienen... Entiendo que es una cuestión social y que casi nos lleva a... Vamos, nos lleva a la corriente. Nos lleva a la corriente, literal. A hacer estas cosas. Pero muchas veces, yo así con mi grupo de amigos, los que tienen hijos, los que no, muchos son maestros, profesores, se dedican a ello, hablamos, digo, ¿pero por qué les estamos dando esto en bandeja? Ya. Porque al final les estás dando el aparato, pero no les estás dando herramientas suficientes como para manejarlo. Esto es como si pones un coche en manos de un crío de 15 años. Tal cual. No es el coche, claro. Es el coche. No es el coche, porque un coche funciona estupendamente. Un coche bien usado, ¿verdad? Igual que un cuchillo, el cuchillo lo usas para cocinar. Pero claro, es una herramienta y un arma que bien utilizada puede ser muy útil, pero mal utilizada y con unas edades tan tempranas que no son conscientes, sin control, puede causar muchos problemas, ¿no? Y lo hacemos porque nos da miedo, primero, que nuestros hijos se queden fuera. Claro. Porque, bueno, es que si no tengo móvil me quedo fuera de los planes de los compañeros, no me entero de las cosas, no sé qué. Y al final tú tienes, ostras, es que ¿cómo voy a dejarle fuera? Es que ¿cómo voy a...? ¿No? Tienes ese miedo. Entonces, bueno, pues... y como lo ves tan normal, que ves que los demás todos tienen móvil, dices, a ver si voy a ser yo la rara. Es que te hace dudar. Dices, a ver si voy a ser yo ahora mismo la rara, ¿no? Y entonces, bueno, te hace un poco replantearte y al final acabas cediendo, porque ves que todo el mundo lo está usando con normalidad, ¿no? Ya, desde luego que sí. Pues... Te voy a decir una cosa, te voy a plantear, o sea, estamos hablando de esto, pero ahora te voy a plantear la paradoja siguiente. Venga. No sé si a lo mejor cuando estaba escribiendo este guión se publicó la noticia en la Universidad de Granada, del cartel que publicaron el vicedecanato de prácticas, en el que era un folio, no era ni cartel, era un folio pegado en una puerta en el que decía... No se atiende, en el vicedecanato de prácticas de la Universidad de Granada, no se atiende a padres. Tela, bien. Tela marinera. Entonces yo digo, bien, quiero hacer énfasis en este tema, pero sobre todo porque me parece increíble que seamos tan laxos con el tema de los móviles, siendo tan jovencitos y demás. Totalmente. Y luego estemos... no sé, yendo casi a las empresas donde hacen prácticas nuestros hijos. Hacer la entrevista de trabajo. Si nos dejaran, vamos, más de uno la haría. Sí, totalmente. Así que, por favor, vamos a hablar de la sobreprotección familiar. Bueno, a ver, yo para mí es un fenómeno... Es un temazo. Sí, es un fenómeno que da para otra... como lo fueron los Beatles en su momento. Totalmente. Muy presente la educación. Sí. Las familias... Yo pienso, están movidos por el deseo de evitar el sufrimiento de sus hijos, el fracaso, y a veces terminamos asumiendo directamente las responsabilidades que les corresponden a ellos. Muchas veces no nos damos cuenta de que les estamos limitando autonomía, absolutamente, pero sobre todo su capacidad de enfrentar desafíos. Totalmente. Y a medida que crecen, esto es esencial. Que se equivoquen. Sí. No pasa nada. Yo creo que todos hemos aprendido de las equivocaciones y aquí estamos unos cuantos. Sí. Entendemos que nace del amor, de la preocupación por ellos, pero claro, la sobreprotección, pues lógicamente genera inseguridades, dependencia emocional, muchísima. Y luego falta de resiliencia en los críos y adolescentes, en los niños. Claro. Desde los centros educativos, sean del nivel que sean,
aquí estamos pues, maestros de colegios, de CEIPs, de institutos y centros también concertados y privados. Yo creo que todos tenemos ese sentimiento, ¿no? Se reconoce la importancia de acompañar a cualquier estudiante sin anular y, sobre todo, de permitir que ellos mismos también se equivoquen y que aprendan, como digo, de sus errores, porque al fin y al cabo forma parte de su crecimiento personal. Totalmente. Así que yo te pido unos consejos, por favor. Venga. Si hay padres, madres, familias, profesores, maestros, Sí. todos los que estamos aquí, que apelen a esta sobreprotección, por favor, danos unos consejitos. Venga, adelante, vamos a ello, que además es un tema que veo mucho en la consulta, que me preocupa bastante porque es un tema bastante serio. Y fíjate, no sé si la gente, lo que comentabas del cartel, si lo habéis oído o no lo habéis oído, que lo que ponía la universidad era prohibido la entrada a padres, ¿o cómo era? Es ponía, que publicaron en Granada. Eso. La Universidad de Granada publicó el vicedecanato de prácticas Eso es. y ponía que no se admitía a padres. Pero la Universidad de Oviedo, creo que Sí. fue, no sé si puso algo peor aún, que es como, no queremos padres para hacer la matrícula de sus hijos. Un Es poco que es tremendo, en términos formales, pero O sea, era más o menos así. que aparezcan allí los padres a rellenar la matrícula de los hijos o que vayan a revisar un examen de su hijo de 17 años. O sea, es que yo me quedo atónita, o sea, me quedo muy sorprendida, ¿no? Mirad, yo creo que estamos, la gente, los papás que educan de esta manera, educan desde el amor, pero también están educando desde el miedo, cuando están sobreprotegiendo a sus hijos, ¿vale? Están educando desde el miedo a que mi hijo sufra, a que mi hijo se equivoque, a que mi hijo lo haga mal, ya le hago yo las cosas para que las haga mejor, porque si no, no estoy yo presente lo va a hacer mal, ¿no? Y al final, yo aquí soy bastante drástica, ¿vale? Yo, para mí, y después de todo lo que yo he visto en mis consultas, ¿no? Para mí es una forma de maltrato. Y así lo digo, porque es así. Al final estamos dejando a nuestros hijos sin herramientas para poder vivir, para salir ahí fuera y saberse defender. Un niño cuyos padres están encima de él, decía antes Gregorio, ¿no? Padres helicóptero, que están todo el tiempo encima de su hijo, viendo lo que necesita, que no le dejen equivocarse, que justifican cada fallo que hace. El típico profe que dice, oye, es que tu hijo ha pegado a Manolito en el patio. ¿Mi hijo? Mi hijo imposible. No, tu hijo sí ha pegado a Manolito. O sea, no admiten ningún fallo de sus hijos. No les dicen nunca no a nada. Esos niños, al final, ¿qué tipo de niños van a ser? ¿Qué tipo de adultos van a ser? Decídmelo vosotros. Niños, primero, miedosos. Niños con miedo, porque al final no son capaces de desenvolverse en el mundo que van a vivir. Y van a ser niños sin ningún tipo de autonomía. Hace tiempo escuché una historia de una adolescente que se quedó en un ascensor encerrada y lo que hizo fue llamar a su madre. Madre de Dios. En lugar de llamar al dar el botón de emergencia, ¿no? Que la vaya... No sabía qué hacer. O sea, al final son niños que no tienen habilidades para poder vivir, porque todo se lo hemos resuelto nosotros. El típico niño que no apunta a los deberes, ¿no? Llega a casa y ¿qué dice? Mamá, pregunta al grupo de WhatsApp los deberes que no los he apuntado, ¿no? Y esa mamá, ¿qué hace? Va, oye, chicas, tal, decirme qué deberes hay, ¿no? Y ese niño al final, ¿aprende a ser responsable? No, porque ya está su mamá para resolverle todos los problemas, ¿no? Ya estará para salvarle. Mira, me pasó a mí una cosa con mi hijo mayor, ahora tiene 16, de aquella tendría pues 8 añitos o 7 añitos, ¿no? Y tenía que llevar la flauta a clase. Los viernes era obligatorio que la tenían que llevar. ¿Y qué pasa, no? Pues no se acordaba de meter la flauta en la mochila. ¿Y qué hacía yo? Que pensaba que yo era una madre fantástica, ¿no? Y iba a salvarle la vida a mi hijo. Pues le recordaba cada viernes, se llama Ethan, acuérdate de coger la flauta, ¿no? Incluso se la metía yo en la mochila. ¿Y qué pasó? Que un día me di cuenta de que no lo estaba haciendo bien, porque al final le estaba salvando de algo, de un fallo que era de él, ¿no? Pues un negativo, lo que tuviera que soportar, que la profesora le pusiera como consecuencia de esto, ¿no? Y entonces un día decidí no decirle nada, no le dije nada de la flauta y entonces se fue a clase sin la flauta. Y salió de clase, imagínate, Marina, dice,
Salió todo tristón. Mamá, ¿qué pasó? Es que la profe me ha puesto un negativo. Yo, ¿así? Ah, ¿y por qué? Digo, me dices que no traje la flauta. Digo, muy bien. Y le pregunto, digo, ¿qué vas a hacer a partir de ahora? Y se me queda así pensando y me dice, pues creo que la llevaré todos los días a clase. Digo, pues fenomenal. Y entonces se pasó el curso entero paseando la flauta dentro de su mochila. Fue su solución. Para mí es súper válida, porque es la manera que se asegura de que va a llevar la flauta a clase. Claro. ¿Qué pasa? Yo esa mañana tuve que pasar por la culpa. Una emoción necesaria, ¿no? Pero yo tengo que pensar, o tenemos que pensar, ¿estoy educando en lo que es bueno para mí o en lo que es bueno para mi hijo? Yo tengo que pensar en lo que es bueno para mi hijo. Y para mi hijo es bueno que no lleve la flauta ese día y que se haga responsable. Igual que si un día no trae los deberes apuntados y los lleva sin hacer, va a tener una consecuencia respecto a eso. Pero es que es la forma que tiene de aprender. El error es la base del aprendizaje. Si yo le resuelvo los problemas, cuando le pase algo importante, ¿cómo lo va a resolver? No se va a sentir capaz. Es que es lo que estamos viendo. Claro, es lo que está pasando. De los últimos comentarios que hemos tenido nosotros es que hay padres que están reclamando a empresas donde alumnos hacen prácticas el por qué no les han seleccionado a ellos. Madre mía. ¿Qué es esto? Es que es tremendo. Es que, contamos cosas que parece que son surrealistas, pero que están pasando. Y aquí yo claro. digo, todos hemos casi pasado por situaciones un poco parecidas. Sí, sí, sí. Entonces, sí, bueno, claro. A veces es tremendo. Es tremendo lo que vemos, ¿no? Y eso empieza desde pequeños. Me ha pasado también cuando van niños a la consulta, ¿no? Es que no tiene... O sea, me ha pasado con un niño, ¿no? Que me dice los padres, creo que tiene TDAH. Bueno, tiene TDAH. Bueno, vamos a ver. Y ese niño llega a la consulta, un niño sin límites y sin normas de ningún tipo, ¿no? Que le dice a la madre, mamá, ¿tú te sientas aquí? Papá, ¿tú te sientas aquí? ¿Qué pongo yo en mi informe? Niño sin límites. No tiene TDAH, no es un niño que se ha movido, es que no tiene normas. Abre cajones, se pone a coger el store, sube, baja el store. ¿Entendemos? No tiene normas y límites. Llegas a un sitio que no conoces, tienes que respetar y no tocar todas las cosas. Entiendo yo, ¿no? Está claro. O soy muy, y desde luego que el no sé, autoritaria. El no está... ¿Entiendes? O sea, es que son cosas que, no sé, salen de ojo, ¿no? Desde luego que sí. Sí. Pues casi vamos a ir concluyendo. Les he comentado antes que les invitaba a que siguieran a Yolanda a través de Instagram. Bueno, pues revisando un poco tu cuenta, vi 2 reels que publicaste hace algún tiempo, que a mí personalmente me gustaron mucho y me llamaron la atención. Y, bueno, pues uno de ellos expone que la actitud de los padres marca la actitud de los hijos. Y el segundo eslogan decía, no es solo estar cerca, sino que es estar presente. Yo les invito a que los vean. Son bonitos, mensajes de estos que dejan huella. Y bueno, pues yo creo que al final también es cierto que a priori podemos pensar, jolín, sí, qué fácil parece, ¿no? Claro. Decirlo es facilísimo, pero luego, pues en realidad, a lo mejor no lo es tanto. Claro. Para mí, Yolanda, son 2 premisas de las que las familias debemos partir, quizás siendo la base del aprendizaje de nuestros hijos. Eso sí, me gustaría insistir en que es absolutamente necesario darles herramientas a lo largo de su desarrollo y, sobre todo, dejarles volar un poquitín. Súper importante. Así que, para cerrar el coloquio, me gustaría que nos dieses unos tips últimos que nos permitan a todos, pues, encontrar ese equilibrio en la relación A3 que tenemos las familias, los centros educativos y los estudiantes. A ver si somos capaces. Venga. Mira, lo que comentabas del tema de estar presentes me parece que es un tema muy importante, porque no es lo mismo querer mucho que querer bien. Y a veces pensamos que estamos con nuestros hijos en casa y con eso ya es suficiente, pero falta tiempo de calidad.
falta tiempo de calidad. Mira, hace muy poquito hablabas de un reel que tenía ya hace tiempo. He publicado hace, no sé si una semana, un poquito menos, un reel que no sé si habéis visto el vídeo de IKEA, el último que ha salido. Me parece súper bonito y para reflexionar, ¿no? Si alguien no lo ha visto, trata de un niño que anda por la casa, bueno, pues buscando atención de sus padres, ¿no? Y donde les encuentra siempre están con el móvil. Primero va con el padre que está con la tablet cocinando con una receta, no le hace caso. Luego con la mamá leyendo un cuento, pues le llama a la abuela y la madre deja el cuento por ir a hablar con la abuela y el niño se queda ahí como, no me hacen caso, no me hacen caso, ¿no? Y tiene una carta escrita para Papá Noel donde pide un montón de regalos, ¿no? Y los tacha todos y pone estantería. Claro, los padres, sí, el niño, sí, quiere una estantería, ¿no? Y al final llega a la estantería. ¿Y para qué quiere la estantería? En la estantería, o sea, en las instrucciones de la estantería, viene una foto de una persona tachada, una persona sola tachada, ¿no? Y aparece como que hay que montarla en equipo. No dice, como diciendo, esto es lo que yo quería, ¿no? Y se ponen a montar la estantería en equipo, ¿no? ¿Qué está buscando? Presencia. Está buscando cariño, tiempo de calidad, ser escuchado, ¿no? Y es lo que necesitan, ¿no? Sí. Qué importante. Y es el mensaje que quiere lanzar, en este caso, IKEA. Pero ¿y que IKEA esté lanzando este mensaje? Yo me hace eres pensar más ¿Cómo lo interpretas, Marina? Tú que eres publicista. Yo digo, siempre he sido como muy fan de las campañas de Campo Frío, así que apelan todas a la emoción, acabas llorando y dices, Dios mío, de mi vida. Pero es que llegue una empresa de la envergadura de IKEA y que digas, hombre, por favor, que me tengas tú que venir a llamar la atención. Ya, que no me dé cuenta yo, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta, porque lo que decíamos antes, estamos agotados emocionalmente, no tenemos tiempo. Y al final, como no tenemos tiempo, ¿qué hacemos con nuestros hijos? Darles el móvil. Tenemos ahí como ese aparcamiento, ¿no? Te dejamos el móvil ahí, yo me despreocupo y ya puedo descansar un poco. Y al final, la rueda esta que tenemos ¿no? Al final, ¿dónde nos lleva esto? Desde ¿no? luego. A estar más desconectados de nuestra familia, de nuestros hijos, si cabe, ¿no? Complicado. Desde luego. Y así, un poquito para dejar cerrada esta jornada, en unas pocas palabras, ¿qué resumen harías tú? De todo lo que hemos hablado. Sí. Pues, a ver, ¿con qué me quedo? Mira, sí, bueno, vamos yo qué sé, que lo haría mejor ellos el resumen que yo. Pero mira, yo me quedo, se me tendré que quedar con una cosa de todo lo que hemos hablado. De cara a los profesores, buscar la ilusión en el aula. O sea, conectar con la vocación, conectar con por qué, para qué estoy enseñando. No hagáis clases magistrales, no nos interesa esto. Nos interesa que busquéis, o sea, que dejéis de ser protagonistas vosotros y se lo deis a los alumnos, que sean parte o sea, que ayudéis a crecer, les guiéis, les acompañéis, les escuchéis, les deis protagonismo. Eso va a hacer que todo funcione mucho mejor. Tenemos que dejar entrar las emociones en las aulas. Estamos educando al niño al 50%. O sea, la parte racional, fenomenal, sabe los ríos, sabe hacer raíces cuadradas, cosas que no va a usar nunca en su vida, porque yo en mi vida he usado una raíz cuadrada, y tengo ya unos cuantos años, jamás, tengo aquí la calculadora para hacerlo, pero las emociones, todos los días de mi vida, las estoy gestionando. La tristeza, el enfado, cada día, cada minuto. Y no, se nos está enseñando esta parte que para mí es súper importante. De hecho, yo casi como resumen, ¿vale? Tenemos que pensar qué habilidades, qué cualidades van a pedir en el futuro las empresas. En el futuro no, ya casi inminentemente, ¿no? Pensarlo. Sí. Una entrevista de trabajo donde acuden 100 personas, ¿vale? El currículum, todos brillantes, ¿vale? Carrera, máster, idiomas, perfecto. Todos iguales, ¿vale? Son 100 currículos que al final, bueno, están todos, en cuanto a formación, muy parecida, ¿vale? ¿Por qué van a coger a tu hijo y no a otro? Pero mira, esto es algo, pensarlo. Esto es algo que nosotros tratamos muchas veces cuando damos charlas de orientación en los centros. Hay un apartado que dedicamos siempre a su imagen personal y profesional. Claro, son edades en las que el uso de las redes sociales... claro. Cuando preguntas, dices, a ver, tiempo medio que pasáis en redes sociales, 5 horas, 6 horas, digo, pero madre de Dios, ¿cuándo duermen estos chicos? Ya. Y
En este momento, siempre les preguntamos, ¿conocéis la red LinkedIn? Y todos hacen así, algunos sí, otros no. Y les digo, mirad, es imprescindible que siempre encontréis esa coherencia entre vuestra imagen personal y profesional, porque ahora mismo estáis publicando vuestra vida y hay gente, mucha gente, que cobra por ello. Estáis dando una información gratuita que más allá de los likes que vosotros tengáis en vuestra red social, no le importa a nadie. A nadie. Es información que solo le sirve a la empresa de turno para gestionar otro tipo de cosas. Y mañana, mañana, el día de mañana, que es ya, porque se van a encontrar en 2, 3 años en su primera experiencia laboral, hagan una formación profesional, un ciclo formativo de grado superior, de grado medio, una carrera universitaria, vais a tener prácticas, vais a entrar en el mercado laboral de cabeza. Y el mejor currículum hoy en día es Google. Yo siempre les digo, poned vuestro nombre. Porque están dejando una huella digital. Estáis dejando una huella digital. Ahora bien, vuestro currículum académico, profesional, es muy bueno. Genial. Y vuestra red social, vuestras redes, ostras, se quedan todos en plan como, muchos empresas están mirando esa parte también, porque al final tú puedes ir allí con una formación X, pero luego tú, realmente te conocen mucho más a lo mejor por tus redes sociales que por lo que tú digas en una entrevista, que al final la llevas preparada y vas a contar la parte tuya bonita, ¿no? Que es la que quieres vender, ¿no? Pero realmente en esa entrevista lo que están buscando no es tu conocimiento, lógicamente una parte sí, ¿no? Una base que tienes que tener ese conocimiento, ¿no? Pero luego están buscando cualidades que realmente no estamos quizá enseñando en las escuelas y en los colegios, ¿no? Liderazgo, empatía, asertividad, gente autónoma, gente que sepa tolerar la frustración, que sepa resolver conflictos, que genere buen ambiente de trabajo. Todo eso no se aprende en un libro. Desde luego. Se aprende en la vida, se aprende fallando, se aprende escuchando, se aprende... Y ojalá fuera el lugar de aprendizaje las familias y las escuelas. La universidad de la vida. Claro, exacto. Pues sí. Bien, pues antes de pasar a la rueda de preguntas, creo que nos tenías preparado una sorpresa. Bueno, yo quería hacer una especie de dinámica con todos vosotros. Me voy a poner en pie. Me gustaría que cerremos los ojos, por favor. ¿Vale? Y que pensemos, adelante, la música, que pensemos en un profesor o profesora que me marcara en mi infancia, que fuera alguien especial para mí. Me gustaría que pensarais en cómo era su cara, qué os transmitía, qué frase o qué palabras os llegaron al corazón, ¿no? ¿Por qué esa persona era especial? ¿Era porque daba clases magistrales? ¿Era porque os hizo sentir especiales? ¿Porque os hizo sentir escuchados? ¿Qué aprendizaje os ha dejado esa persona en vuestra vida? ¿Qué consejo os aportó, que fue valioso para vosotros? ¿Qué le diríais si pudierais verle en este momento? ¿Qué emoción os despierta pensar en él o ella? Estoy segura que ese profesor o profesora no era alguien que a lo mejor sabía muchas matemáticas o mucha literatura, pero seguro que fue alguien con el que conectasteis, que os sentisteis queridos por él o por ella. Podéis abrir los ojos. ¿Qué emoción os despierta
pensar en esta persona. ¿Qué huella os ha dejado? Tenemos que pensar que ahora somos ese profesor nosotros y podemos salir ahí fuera a dejar esa huella en esos niños, porque cada palabra, cada gesto es importante. Gracias. Pues después de este momento emocionante en el que uno se da cuenta de que los años pasan. Sí, y tanto. Y tanto. Sí. Vamos a dar paso a todas las preguntas que queráis hacerle a Yolanda, tanto los que estáis por aquí como aquellos que nos estáis siguiendo por nuestro canal de YouTube. Podemos empezar, realmente me da lo mismo, si tenemos preguntas, comentarios en el chat de YouTube, podemos empezar por ahí. Si hay alguien que quiera lanzarse después de este momentazo, pues... ¿Tenemos preguntas en YouTube? ¿Sí? Venga, chicos, pues Lilia. Pues a ver, en YouTube estaban hablando de que cuando estabais antes comentando acerca de no darles un móvil, por ejemplo, ¿vale? Cuando todos los demás compañeros en clase sí lo tienen, preguntaban que si no es peor sacarle como de lo que es común o convertirle en el raro, ¿no? Por así decirlo. Es buena pregunta. Es que esto es un tema, porque mira, ¿qué es ser raro? ¿Qué es ser raro? Es que si pensamos en eso, tendremos que hacer lo que todos los demás hacen, ¿no? Si todos los demás tienen zapatillas de 100 euros, mi hijo tiene que tener zapatillas de 100, porque es que si no se va a sentir mal y se va a frustrar. Es que nuevamente, fijaros, ¿dónde nos estamos yendo? A evitar que mi hijo se frustre, ¿vale? Lógicamente, estamos hablando de una normalidad. Yo, lógicamente, un crío, 16 años, sin móvil, que luego depende de cada familia, que también lo voy a respetar, ¿no? Y lo puedo entender, ¿no? Pero, claro, estamos hablando de que no podemos estar condicionados, como decíamos antes, no somos la hojita que va en el río a expensas de donde nos lleve el agua. No, perdona. Yo tengo que pensar como padre o madre, incluso en la pareja, no en la familia, alinearme con mi pareja y decir qué queremos que nuestros hijos hagan o dejen de hacer, qué normas y límites queremos tener en casa. Y a partir de ahí, de esa conversación, implementarlo, ¿no? Y luego ver que eso al final genera frustración, pero es que la frustración es parte del desarrollo. Es importante y necesario que nuestros hijos se frustren. O sea, es que lo considero hasta obligatorio. No os diré ponerle la zancadilla, no, pero de alguna manera tenemos que buscar que pasen por momentos complicados, porque se quedan sin herramientas para poder solucionar luego los problemas de adulto. ¿Vale? Es muy importante. A ti. Perdonad, chicos. Por aquí. Bueno, lo primero, agradecer la ponencia y agradecer esta oportunidad de estar aquí hoy hablando de estos temas. Yo quería hacerte una pregunta, Yolanda, o unos consejos para la gente que estamos asumiendo ahora dentro de los equipos directivos y vemos que el profesorado, porque a nosotros también nos pasa, está saturado. ¿Cómo podemos hacerlo? Porque la carga de trabajo es la que es. Ya. Nos encantaría quitar la carga de trabajo, pero no podemos. Entonces, ¿cómo desde los equipos directivos podemos acompañar a esos profesores o a esos compañeros para intentar, no les vamos a salvar, no vamos a... Claro. Eso tiene que ser ellos, pero ¿qué consejos nos darías o dónde nos tenemos que fijar
para poder ayudar o acompañar al profesorado, igual que ellos acompañan a los alumnos, creo Claro. que es nuestra responsabilidad. Gracias. Aquí tenemos que pensar en una cosa. Mira, hay temas que están en nuestra zona de control, que podemos gestionar, que están en mi mano, puede cambiar, como directora de un centro, como profesor, y otros temas que son ajenos a mí, que yo no los voy a poder cambiar, ¿vale? Que puede ser tema de legislación, normativas, burocracias, etc., etc., ¿no? Eso no está en mi mano, ¿vale? Entonces ahí tengo dos opciones. Yo puedo hacerme víctima o hacerme responsable. Yo puedo estar quejándome todo el día de, jolín, cuánta burocracia, no tengo apoyos, tengo en mi clase 5 niños no sé qué, uno con TDAH, el otro que tal, autista, el otro... O sea, yo entiendo que es muy complicado, ¿vale? Pero no sirve de nada que nos enfoquemos en el problema, nos tenemos que enfocar en las soluciones, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Primero, formar al profesorado, me parece que es un punto importante, crear momentos donde puedan hablar entre ellos de cómo están, cómo se sienten, qué necesitan, qué es lo que les causa estrés, qué herramientas podemos aportar desde el centro. Fíjate, simplemente, ¿tu nombre? Cristina, simplemente que creemos un espacio donde podemos escuchar a esos profesores va a ser muchísimo, porque unos con otros se van a sentir apoyados, se van a sentir escuchados. Vamos a hacer a lo mejor un brainstorming donde consigamos ideas, qué podemos hacer, dónde podemos conseguir apoyo, dónde podemos... ¿no? Y unos con otros pueden sentirse mucho mejor, ¿no? Y rebajar un poco ese nivel que tienen de agotamiento emocional. Es escucharles, ¿no? Y ver qué opciones tenemos, ¿vale? Esta opción, la opción A, la opción B, la opción... De estas 5 opciones... de estas soluciones que han salido, cuál es la mejor o la menos mala. Y a partir de ahí enfocarnos en las soluciones, pero no en el problema y sobre todo enfocarnos en aquellas cosas que están en mi mano y poderlas cambiar, ¿vale? No pelearme con realidades que no dependen de mí, ¿vale? Eso es importante. Gracias. ¿Alguna cuestión más por aquí? ¿Algo más en YouTube? ¿Sí? Venga, perfecto. Hola, Yolanda. Juan Carlos. Nos Hola. preguntan en YouTube también cómo podemos ayudar a un adolescente que muestra síntomas de apatía para evitar que la situación vaya a más. Claro, bueno, aquí me falta tanta información. Pero claro, muestra apatía ¿en qué? ¿En lo académico? ¿En la vida? Complicado. Yo ahí lo que miraría, primero, cómo están los padres, ¿vale? Porque yo veo que al final somos el reflejo, o sea, nuestros hijos se fijan mucho en nosotros. Yo he visto niños pequeños, lo hablábamos antes, Marina, ¿verdad? Sí. Con ansiedad, porque las familias tienen ansiedad, pero niños, te hablo de niños de 5 o 6 años, 7 años, 8 años, ¿vale? ¿Por qué tiene ansiedad ese niño? Un niño no tiene ansiedad porque sí, hay una causa, ¿no? Y a veces, no digo siempre, pero puede estar en la familia, ¿no? Ese niño habría que ver un poco cuál es su situación, cómo están sus padres, es feliz en su casa, a nivel social tiene amigos, no tiene amigos, se siente solo. Hay muchos factores que van a influir en que un chico se pueda sentir apático por la vida o por los estudios, ¿no? No tengo suficiente información para responderte, pero yo sí que haría una investigación, bueno, lógicamente, que también es mi trabajo cuando vienen a mi consulta, ¿no? Los adolescentes. Primero hablo siempre con las familias, siempre, siempre, siempre. Porque ahí me traen a los niños, Yolanda, tienes que ayudar a mi hijo a esto, ¿no? Niños pequeños, no, es que se porta fatal, es que tal. Ya, venir los padres, ¿no? Ah, sí, claro, claro. Sí, sí, los padres, Claro. ¿no? Es importante. Hay que buscar la raíz. Hay que buscar la raíz, que casi siempre es falta de normas y límites en casa, o sea, 100% seguro. Entonces, bueno, pues me haría falta un poco más de información, pero sí, indagaría un poquito más en su ámbito social, a nivel familiar, y de ahí podemos sacar mucha información para ayudarle. Muchas gracias. Porque se me ha ocurrido a mí, vaya. Sí, sí. ¿Crees que hay una edad de no retorno en cuanto a poner límites? Una edad en la que ya hagamos lo que hagamos, aunque aprendan estos límites, es verdad que hay ciertas conductas que no se van a poder reconducir.
A ver, yo lo que veo muy a menudo es que cuando no ha habido límites en la infancia, cuando tenemos niños pequeños a los que no les ponemos normas y límites, llegan a una adolescencia donde ya no te van a hacer caso en nada. O sea, quiero decir, tú no vas a poder ahora decirle a tu hijo cuando con 5 hacía lo que le daba la gana, con 17 no le vas a decir a las 11 en casa. O sea, olvídate. Es complicado, lo puedes hacer pero no te va a hacer caso, ¿vale? Porque las normas y los límites se aprenden desde pequeños, ¿no? Cuando tú tienes un niño en casa que aprende unas normas y unos límites claros, ¿no? Y sabe que tu palabra es ley y que tienes unas consecuencias cuando no te portas bien, no hablo de castigos, ¿vale? Esto daría para otra charla muy larga, ¿no? Hablo de consecuencias, ¿no? El niño entiende que hay una conducta correcta, vamos a decir, ¿no? Un camino correcto que es el que va a coger, ¿no? Pero si ese niño no tiene normas y límites, pues al final va a estar probando diferentes situaciones, a ver, retándonos, a ver por dónde puede salirse con la suya, ¿no? Y es fundamental que haya esas normas y límites desde pequeño, ¿vale? Muy, muy importante. Entonces, luego también hay que entender que llegando a unas edades ya tenemos que dejarles tomar sus decisiones, aunque sean equivocadas. Y eso cuesta mucho. Yo lo sé que los padres lo llevan fatal, ¿no? Que estás viendo que tu hijo no está estudiando, que está viendo la televisión o está al móvil, y tú le puedes decir, oye, ¿cómo llevas el examen de matemáticas? Pues tú le puedes obligar a estudiar. Pensarlo. ¿Le puedes obligar a un chaval a estudiar? Le puedes animar, le puedes motivar a que estudie. Tú le puedes decir que esté en la habitación sin salir, si quieres, pero de allá que estudie o sea, no funciona, o sea, ¿entendéis lo que quiero decir? Llega un punto en el que tú ya tienes un papel donde vas ya, no te digo casi al lado, te digo detrás de tu hijo, donde le ves que se va a dar la leche, con perdón, y le tienes que dejar que se la dé, porque es donde va a aprender. Y eso es complicado, porque estamos intentando, como decíamos antes, sobreproteger, evitarle la frustración. No, es que va a suspender. Déjale que suspenda. ¿Qué quieres hacer? ¿No? Es que claro. ¿Vale? Muchas gracias. Pues no sé si tenemos alguna cuestión más. ¿No? ¿Todo correcto? Bueno, pues con esto yo creo, Yolanda, vamos a dar por cerrada la jornada. Te agradezco de verdad gracias. Que hayas aceptado nuestra propuesta. De nuevo, gracias a todos ustedes por asistir y, bueno, pues lo único que me queda decirles es que les esperamos el año que viene. Gracias de verdad. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.